Pues buenas tardes. El día de hoy pues voy a presentarles la aplicación que el grupo 3 del grupo de programación P54 diseñamos, la cual se titula Control de Aforos, ¿no? Pues los integrantes son Patricia Guzmán, Brian Oviedo, Wilson Pachón y Juan Diego Ruiz. Bueno, para la realización de este proyecto pues se utilizaron varias tecnologías, ¿no? Entre ellas pues está Jira, la cual es una aplicación, un software que ayuda pues a la gestión de los sprints, ¿no? Entonces pues ahí ya se como tal se gestionaron cada uno de los sprints, las entregas y los responsables de cada tarea, ¿no? Visual Studio Code, el cual pues es un editor de código, el cual nos ayuda pues ya para tanto backend, que es la parte lógica, como frontend, que es la parte visual de la aplicación con la que como tal el usuario final va a interactuar, ¿no? Entonces pues en la parte del backend se utilizó Python y Django REST Framework, ¿no? Entonces pues Django nos ayudó en el backend, como decía, para la parte lógica, es decir, pues ya para como dar la comunicación con el componente de base de datos, ¿no? Entonces pues Django nos ayudó con esta conexión y pues ya también a realizar las diferentes APIs, ¿sí? Para la parte del backend, ¿no? Aparte de esto pues se utilizó React y Node.js para el frontend, ¿no? Entonces pues en el frontend pues se utilizó JavaScript, se utilizó React, pues si nos mencionó que teníamos que usar Vue, pero pues ya para cuestiones de tiempo, etcétera, pues se decidió usar React para la parte del frontend. También además de eso se utilizó Bitbucket para guardar el repositorio y Git pues para recibir y mandar cambios al repositorio, ¿no? Pues a través de diferentes comandos que maneja Git. Además de esto pues se utilizó Table Plus para la parte de la base de datos y Heroku para realizar los diferentes despliegues, ¿no? De los diferentes componentes, base de datos, backend y frontend, ¿no? Ahorita pues estamos en el despliegue de Heroku del frontend, ¿no? Estamos en el login. Antes de explicar el funcionamiento de la app y de esto demás, pues vamos a empezar hablando del porqué de esta aplicación, ¿no? Pues como se sabe, el proyecto, bueno, como se sabe, pues ya por cuestiones de pandemia, en los lugares pues se ha restringido en ciertas ocasiones pues el aforo, ¿no? Esta aplicación pues surge con ese fin, ¿no? De poder gestionar el aforo o controlar el aforo de una forma más eficiente, ¿no? Entonces pues ya a través de simples pues ya comandos, ¿sí? Rellenar información, etcétera, pues se logra este control, ¿no? Pues para la construcción nos basamos en algunas historias de usuarios. Entonces pues planteamos el problema, el cual se basaba en que una compañía necesita controlar la cantidad de personas que ingresa a su establecimiento de forma eficiente. Este forma eficiente es lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces digamos que poder controlar los ingresos y las salidas pues de forma que no sea tan rutinario de que una persona tenga que anotar en una lista, ¿no? Sino ya sea como tal en una base de datos en la que se pueda interactuar ya con los diferentes partes que componen esta base de datos, ¿no? Entonces como una primera historia de usuario se manejó pues que el cliente deseaba por conocer la capacidad y ocupación de las zonas, ¿no? Pues obviamente se necesita saber como tal cuántas personas hay en cada zona. Se trabajó por zonas en este proyecto y pues relacionándolo con la parte del CRUD, este puede ser como un read, ¿no? O un get en otros términos también, en donde pues se lee como tal la tabla de zonas que creamos. Como una segunda historia de usuario, pues el cliente también desea poder tener un registro de personas que ingresan, ¿no? Porque pues ya se sabe que obviamente cada persona que entra tiene que estar registrada pues con sus respectivos datos personales, ¿no? Esto sería como tal en el CRUD sería un create, o en otros términos podría ser un post, ¿no? Esto explícitamente es esto que mencioné, pero también implícitamente está la parte de esto en que afecta, ¿no? Como ya mencioné, tenemos una parte de zonas que es la que gestiona pues como tal la ocupación y la capacidad. Entonces pues si yo registro una entrada, obviamente pues tengo que
actualizar la ocupación de esta zona, ¿no? Y pues por último, pues también se desea tener en cuenta el registro, ¿no? De la salida, ¿no? Porque obviamente también pues se desea, cuando una persona ya no va a estar en el establecimiento, pues se tiene que tener en cuenta su salida para liberar la ocupación. Entonces aquí también se utiliza el delete como operación CRUD. Entonces también tenemos implícitamente la parte de actualizar la tabla de zonas, ¿sí? Para poder pues eliminar, pues liberar ocupación, ¿no? Actualizar, utilizar un put o un update. Pues aparte de esto también se necesita, por si acaso se cometen errores de digitación, pues actualizar la información de cada persona, ¿no? Entonces pues se necesita un update en cada campo de la persona. Bueno, entonces ya pasando a la app, tenemos creamos netamente en la base un usuario que tiene las credenciales de test y pues su respectiva contraseña, ¿no? Entonces pues estas credenciales, pues obviamente ya como no nos íbamos a centrar en la creación, sino de estas credenciales para cada persona, entonces ya se tiene que dársele directamente a la persona, ya se las proporciona como tal la compañía al administrador para que realice esto. Entonces aquí ya le damos ingresar. Si digamos yo aquí pongo test, pues obviamente esto no está registrado, pues nos va a decir que el usuario contraseña es incorrecto, por lo que tiene que estrictamente pues ponerlo el usuario y las credenciales que se le dan a la persona. Entonces aquí ya tenemos la pantalla de inicio, ¿no? Dentro de esta pantalla de inicio pues tenemos las zonas disponibles, ¿sí? Aquí ya tenemos la primera historia de usuario, entonces en donde se muestra la capacidad de ocupación, ¿no? Aparte de esto pues también se tiene una lista de las personas que están en todas las zonas. Aquí tenemos pues obviamente, aquí ya concuerda, hay 2 personas en la zona 4 y aquí pues está reflejado, ¿no? Entonces empecemos también con antes de todo esto, empecemos con el registro. Entonces digamos vamos a registrar a una persona que va a entrar. Entonces un DNI cualquiera, Raúl Sánchez, digamos que tiene 20, es masculino y va a ir a la zona 2, por ejemplo. Entonces registramos el ingreso. Entonces, usuario registrado con éxito, ¿no? Si hubiera faltado un campo, pues aquí obviamente nos va a molestar, donde dice completa este campo, ¿no? Entonces pues también hay que tener en cuenta eso, de llenar todos los campos. Y pues ya como mencioné, pues aquí ya está el registro de Raúl Sánchez, ¿no? Digamos que aquí ya lo que dije era que implícitamente hay un update, ¿no? Para la zona. Entonces la zona 2 tiene que tener ahora 2 personas, ¿no? Una ocupación de 2 personas. Antes tenía 1, ahora va a tener 2 porque está Raúl Sánchez, ¿no? Entonces aquí ya está como ese tal update. Para la parte de actualizar, digamos que hubo un error de digitación. Entonces digamos que tenía 25 años y aparte de esto, que no era Sánchez, que era Hernández. Entonces lo cambiamos, le damos a actualizar y usuario actualizado exitosamente, ¿no? Entonces aquí ya Raúl Hernández. Obviamente pues la edad no se ve aquí, pero sí se tiene en cuenta. Bueno, digamos que ya la persona sale del establecimiento, ¿no? Entonces ahora tenemos que darle una registrar de salida. Le damos al botón registrar salida. Dice que el usuario ha salido del establecimiento, ¿no? Entonces aquí le damos a aceptar y recargamos. Y como nos podemos dar cuenta, la zona 2 ya pasó de tener 2 personas a 1 persona. Entonces pues podemos ver que en efecto la aplicación funciona. Pues esta sería nuestra solución. Entonces pues muchas gracias por su atención y hasta luego.